Bien, antes de hablar de funciones logarítmicas, vamos a repasar un poco el concepto del logaritmo. ¿Sí? Logaritmo es, digamos, como operación podríamos pensarla como la inversa o la recíproca de la potenciación. ¿Sí? Es decir, si yo tuviera que hacer, por ejemplo, esto se lee como logaritmo en base 2 de 8. ¿Sí? Esto que está acá es la base del logaritmo, esto se llama argumento. Logaritmo en base 2 de 8. ¿Qué me está preguntando o cuál es la operación que me plantea el logaritmo? El 2, la base. ¿A qué exponente tengo que elevar para que me dé 8? ¿Sí? A ver, 2 a la 1, 2. 2 al cuadrado, 4. 2 al cubo, 8. Ahí está la respuesta. Al cubo. ¿Sí? Eso es lo que me pregunta el logaritmo. 2 al cubo me da 8. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. Si yo tuviera que hacer, por ejemplo, logaritmo en base 3 de 9. 3, ¿a qué número lo tengo que elevar o a qué exponente lo tengo que elevar para que me dé 9? 3 al cuadrado. ¿Sí? Simplemente eso, así se resuelve un logaritmo. Dos observaciones. Acá estamos trabajando con números enteros, pero esto también puede ser con racionales e irracionales. ¿Sí? Y ahí también la calculadora nos va a dar una mano. ¿Cómo calcular un logaritmo con la calculadora? Nuestras calculadoras estas calculadoras comunes, digamos, científicas comunes, tienen programado el logaritmo que no tiene ninguna base, ¿sí? Entonces se sobreentiende que si acá no hay ninguna base es porque es de base 10, ¿sí? Y también tienen esta tecla que es la del logaritmo neperiano o natural que ya vamos a trabajar, ¿sí? Pero no hay base 2 o 3 o 4. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Acá hay una operación que se llama cambio de base, ¿sí? Si nosotros hubiéramos querido calcular esto con la calculadora, logaritmo en base 2 de 8, en la calculadora lo que tenemos que hacer es esto. Logaritmo del argumento, o sea, logaritmo de 8, dividido logaritmo de la base, que sería logaritmo de 2. O sea, vamos a hacer así. Logaritmo de 8 dividido logaritmo de 2. Y la calculadora nos da el resultado. O sea, efectivamente esto es 3. No sé si alcanza a ver, me está molestando el flash, pero es 3. ¿Sí? Lo mismo en este caso, por ejemplo, si queríamos hacerlo con la calculadora, ahí lo hicimos mentalmente en base a la potencia, pero si no hacíamos así. Es logaritmo del argumento dividido logaritmo de la base, o sea, logaritmo de 9 dividido logaritmo de la base, que es 3. Y ahí está el 2. ¿Sí? Esto podemos hacerlo mentalmente, pero va a haber operaciones donde vamos a sí o sí necesitar la calculadora, porque el resultado no va a ser entero. ¿Sí? Una consideración. Siguiendo con esta misma línea de razonamiento. Logaritmo en base 2 de 4. 2, ¿a qué número lo tengo que elevar para que me dé 4? Al cuadrado. Perfecto. Logaritmo en base 2 de 2. ¿Sí? 2, ¿a qué número lo elevo para que me dé 2? A la 1. Y acá viene una primera propiedad. Siempre que en el logaritmo la base y el argumento coincidan, va a dar 1. Porque todo número elevado a la 1 es igual al mismo número. ¿Sí? Esta es una propiedad del logaritmo. Simbólicamente se la escribe así. Logaritmo en base a de a es igual a 1. Cualquier logaritmo donde el argumento y la base sean iguales va a ser 1. Seguimos. Logaritmo en base 2 de 1. 2, ¿a qué número lo tengo que elevar para que me dé 1? ¿Ya lo sacaron? A la 0, porque todo número elevado a la 0 es 1. ¿Sí? Y acá viene otra propiedad. Logaritmo en cualquier base de 1 es 0. Para cualquier logaritmo y para cualquier base se cumple lo mismo. ¿Sí? Son dos propiedades. Ahora, yo me preguntaría esto. Logaritmo en base 2 de un medio. El 2, ¿a qué número lo tendría que elevar para que se transforme o para que me dé un medio? ¿Sí? Y acá tendríamos que recordar un poco lo que es las potencias de exponente negativo. ¿Sí? Si yo lo elevo a la menos 1, todo número elevado a un exponente negativo, ¿qué pasa? Se invierte. ¿Sí? Y en vez de 2 me quedaría un medio. ¿Sí? ¿No nos acordamos lo de exponente negativo? No importa, la calculadora nos puede ayudar. ¿Sí?
yo quiero hacer esto. Logaritmo en base 2 de un medio, ¿cómo dijimos que es? Logaritmo de un medio dividido logaritmo de 2. Siempre es el argumento sobre la base. Y ahí está el menos 1, efectivamente. ¿Sí? Ahí está. Y esto también es otra propiedad intrínseca del logaritmo. O sea, siempre que el logaritmo, la base y el argumento sean números inversos, esto me va a dar menos 1. ¿Sí? Esta no se suele usar mucho, pero la remarco igual. Bueno, seguimos con esta misma línea. Logaritmo en base 2 de un cuarto. ¿Sí? ¿A qué número lo tengo que elevar al 2 para que se invierta y quede elevado o sea, y quede como un 4? Sería algo parecido a lo que pasó acá. Yo lo elevé al cuadrado y me dio 4. ¿A qué número lo tengo que elevar? A la menos 2 para que me dé un cuarto. ¿Sí? ¿Cómo hacer esto en la calculadora? Como hicimos recién. Si no nos acordamos, logaritmo de un cuarto dividido logaritmo de 2. Efectivamente a la menos 2. Y así podemos seguir. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 1 octavo. ¿Sí? En realidad este 1 cuarto sería 0,25, 0,125. Yo lo escribo en fracción nada más. Pero este 1 octavo también va a ser menos 3. Porque es como que al 2 lo elevo al cubo, pero lo invierto. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó con el argumento? Acá valía 8, 4, 2, 1, 1 medio, 1 cuarto, 1 octavo. ¿A qué valor tiende este argumento? Yo me estoy acercando de a poco a tomar el valor de 0. ¿Y qué pasa si tomo el valor de 0? 2, ¿a qué número lo tengo que elevar para que me dé 0? 2 a la 1, no, es 2, está acá. 2 a la 0, no, es 1. Le doy un negativo, lo invierto. A ver si la calculadora me ayuda. Sería logaritmo de 0 dividido logaritmo de 2. 1 es 0 dividido logaritmo de 2. Y ahí vienen los problemas. Error matemático. ¿Por qué un error matemático? Porque esto que está acá simplemente no existe. ¿Sí? El símbolo de la E al revés es la existencia y tachándolo es de no existencia. ¿Sí? Esto no existe. ¿Por qué no existe? Porque no está definido el logaritmo para valores, o sea, ni para el 0 en el argumento, ¿no? Ni para el 0 ni para valores negativos. O sea, el logaritmo, la operación de logaritmo, sí o sí está definida para valores de argumento que sean mayores a 0. ¿Sí? Esto me va a plantear varias cosas. Primero, cuando trabajemos con funciones logarítmicas, me va a plantear lo que se llama una restricción en el dominio. Porque si el argumento tiene que ser mayor a 0, ahí ya no le voy a poder dar todos los reales a la x. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Entonces, hasta acá estamos de acuerdo en cómo se trabaja con la operación. En el caso de que yo tuviera, por ejemplo, esto, logaritmo de 25 y no tengo nada en la base, si no hay nada escrito acá, se sobreentiende que es base 10. ¿Sí? Si no hay nada escrito, sobreentiendo que es base 10 y eso sí lo puedo hacer directamente con la calculadora, porque la calculadora, este logaritmo ya está programado en base 10. ¿Sí? Por ejemplo, ese caso sería logaritmo de 25, logaritmo 25 y me da esto. Y ahí sí que me dan números irracionales, ¿sí? Yo hice ejemplos con enteros acá, pero el logaritmo en sí da valores irracionales. Por eso el uso de la calculadora también, ¿sí? Bueno, esto por un lado. Ahora, ¿qué pasa con la función logarítmica? Y ahí vamos a hablar un poquito. Cuando hablamos de función logarítmica, la función logarítmica se va a dar cuando tenemos algo así, logaritmo de una función. O sea, cuando nuestra variable está actuando como argumento de una función logarítmica, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo que después es el que vamos a graficar. Vamos a suponer que yo tengo f de x igual logaritmo en base 3 de 2x menos 1. ¿Sí? Eso sería una función logarítmica. Logaritmo de, y acá tenemos algo con x, una función con x. ¿Sí? Bueno, antes de comenzar el análisis de la gráfica, vamos a ver estos ejemplos
de la forma que toma la función logarítmica para entender un poco más con qué vamos a trabajar. Bien, esta es la gráfica que corresponde a la función que tenemos como ejemplo, ¿sí? Voy a alejar un poco el zoom de la vista gráfica. La función logarítmica tiene esta forma, ¿sí? Crece en forma atenuada, muy atenuada, y si la miramos en sentido inverso, cuando va cayendo, cae abruptamente, ¿sí? O bien viene creciendo en forma muy abrupta hasta un cierto punto y se atenúa, ¿sí? Esta curva es una curva, no es una recta, ¿sí? Acá hay algo que se llama asíntota de la función, que en este caso es esta recta que pasa por 0,5, ¿sí? Lo voy a acercar un poquito. Por 0,5 pasa una recta a la cual esta curva se acerca, pero por más que yo me acerque nunca la va a tocar, ¿sí? Ese es el concepto de asíntota de una función. Es una recta a la cual la curva se acerca indefinidamente pero sin llegar a tocar, ¿sí? ¿Qué me marca la asíntota? La asíntota me dice, de acá para allá hay función, de acá para allá no hay función. ¿Por qué aparece esta asíntota? Por lo que estábamos hablando antes de la restricción en el dominio. O sea, el logaritmo no está definido para valores ni cero ni negativos. Y van a decir, pero ¿y si el 0,5 no es negativo? Fenómeno. Pero ya vamos a ver una cuestión, ¿sí? Todas las funciones logarítmicas tienen una asíntota. Esta función particularmente, esta gráfica que ya vamos a ver por qué sale de esta forma, no tiene intersección con el eje Y, porque fíjense que llega hasta acá y baja, y tiene una única intersección con el eje X. Esta es una función creciente, ¿sí? Tendrá su intervalo de positividad y negatividad, que ya vamos a analizar, pero esta es la forma. Vamos a ver otros ejemplos de cómo son las gráficas de funciones, ¿sí? Por ejemplo, esta es otra función logarítmica que sí tiene intersección con el eje X, y con el eje Y, ¿sí? Intersecta el eje Y, intersecta al eje X, y esta tiene una asíntota que está en -2, ¿sí? Todas obedecen a esta forma, a este patrón. Por más que yo me aleje, por más zoom que yo le pueda hacer acá, la curva nunca va a tocar a esa recta, ¿sí? Esa recta me dice desde dónde comienza la gráfica de la función, ¿sí? Esa es la forma de una función logarítmica. Pueden ser al revés, esta es creciente, ¿sí? Pueden ser al revés, pueden ser decrecientes, por ejemplo, puede pasar esto. Esta es una función, vamos a cambiarle un poquito el estilo. Esta es una función logarítmica decreciente y fíjense que justamente en 4 es donde la función tiene su asíntota, ¿sí? Espero que se alcance a notar, pero hasta ahí llega la función. O sea, esta es una función que es decreciente, tiene sus intersecciones con los ejes, ¿sí? Y toman esta forma. Después la función sigue creciendo, o sea, esto va a crecer hasta el infinito. De igual forma, cuando se acerca a la asíntota se va infinitamente hacia abajo o hacia arriba, depende del caso, ¿sí? Vamos a poner las funciones juntas para comparar un poquito. Estas son las tres funciones, ¿sí? Esta es creciente, esta también es creciente, arranca en la parte negativa, esta es decreciente, ¿sí? Y todas ellas siempre obedecen a una asíntota, que son esas rectas que habíamos marcado ahí, ¿sí? Que insisto, la función, la curva, no toca a la asíntota, ¿sí? Esto no se corta. Por más que parezca que sí, yo le hago un zoom y obviamente el programa lo grafica con mucha precisión, pero llega un momento en que esto se va a separar, o sea, en este caso, ahí. Y acá tendría que seguir haciendo zoom. Fíjense que estamos en la centésima de precisión, ¿sí? No hace falta obviamente que lo grafiquemos así cuando lo vayamos a hacer, pero es para entender que la curva nunca toca a la recta, ¿sí? Bien, esa es la forma, o esas formas tienen las funciones logarítmicas. Eso es lo que vamos a tener que hacer ahora, primero en forma analítica y después en forma gráfica. Pero esto era más que todo para que entendamos cuál es la forma de una función logarítmica y cuáles van a ser sus elementos. O sea, algo así vamos a tener que hacer en la gráfica, ¿sí? Bien, entonces, después de haber visto la forma que tienen las gráficas de la función logarítmica, vamos a comenzar con el análisis, ¿sí? A ver si llegamos a lo mismo.
Primera cuestión, si dijimos que el logaritmo está definido para argumentos mayores que 0, o sea, el argumento no puede ser ni 0 ni negativos, entonces acá viene la primera restricción que vamos a tener en el dominio, ¿sí? Lo primero que hacemos cuando vamos a analizar una función logarítmica es plantear que la función, o sea, esto lo que está en el argumento, 2x menos 1 en este caso, siempre tiene que ser mayor a 0, siempre. Y ahí despejamos. Despejamos al signo de desigualdad, en este caso el mayor, lo tomamos como un signo de igualdad, o sea, despejamos de la misma forma. El 1 que está restando pasaría sumando, el 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo, y acá estaría nuestro dominio, ¿sí? ¿Qué me dice esto? Por eso es que hicimos intervalos al principio. ¿Cómo leo esto yo? X mayor a un medio, ¿sí? O sea que si yo me imagino un poco esto, 0, 1, 2, un medio, esto me dice que los valores que yo le puedo dar a x están desde un medio para acá, ¿sí? Por eso en la gráfica la asíntota pasaba por el 0,5, porque justamente de 0,5 en adelante voy a tener función, ¿estamos? Y ya que estamos recordando un poco, si esto me dice mayor, estrictamente mayor, quiere decir que al 0,5 no lo voy a tomar. Por eso es que la gráfica que vimos como ejemplo se acercaba, pero no llegaba a tomarla, ¿sí? Bueno, entonces, de acá ya podemos sacar dos conclusiones, o una mejor dicho. Primero, el dominio de la función, que eso es lo primero que se va a pedir, digamos, dominio de imagen. El dominio van a ser los valores comprendidos de un medio hasta infinito, ¿sí? Ahora ya no van a ser todos los reales como en las polinómicas, desde la asíntota, en este caso hacia la derecha. La imagen de la función logarítmica, esa sí es todos los reales. ¿Por qué? Porque la función logarítmica en el eje y, cuando se acerca a la asíntota, va hasta el infinito negativo. Cuando se empieza a alejar, esto empieza a crecer. O sea, acá no lo dibujé por cuestión de espacio, pero esto crece, 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 crece hasta infinito positivo, ¿sí? La imagen en la función logarítmica va de menos infinito hasta infinito. O lo que es lo mismo decir, todos los reales. Y listo. ¿Sí? Bien. Eso sería el punto 1. Punto 2 nos pide intersección con los ejes coordenados, ¿sí? Otra cosa que me faltó aclarar. Este mismo valor es lo que me da la asíntota. La asíntota va a ser x igual a un medio, porque justamente la asíntota que es ese valor que no se puede tomar, ¿sí? O sea, esto me dice cuál va a ser el dominio, mayor es un medio, y el un medio es la propia asíntota. O sea, este x igual a un medio es la asíntota, que se pide después en el punto 4, ¿sí? Bien, vamos con lo que nos va a ayudar, digamos, a graficar. Intersección con los ejes coordenados. Y acá viene la cuestión. Vamos con la intersección con el eje Y, que nosotros hacemos x igual a 0, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo si hago x igual a 0, recordando un poco cuando hacíamos función lineal, por ejemplo, yo tenía que reemplazar en la función, me quedaría así. Logaritmo base 3 de 2 por 0 menos 1. 2 por 0, resuelvo dentro del paréntesis, 2 por 0, 0. 0 menos 1, esto me va a quedar menos 1, ¿sí? O sea, logaritmo en base 3 de menos 1. ¿Cuánto me va a dar esto en la calculadora? Nada, error. ¿Por qué? Porque dijimos hace un rato que el logaritmo no está definido para valores negativos. O sea, si yo me voy a la calculadora y quiero hacer logaritmo menos 1 dividido logaritmo de 3, que es la base, me da un error. ¿Por qué? Porque esto justamente me dice que no existe. ¿Y por qué no existe? Porque no existe intersección con el eje Y. Porque si la asíntota está en un medio, ¿sí? Y la función se va para acá, obviamente nunca va a llegar a tocar al eje Y. ¿Estamos? Hay funciones donde sí va a existir esto. En este caso no. ¿Sí? Intersección con el eje X, tengo que hacer Y igual a 0. Y acá viene la cuestión. Cuando yo hago Y igual a 0, lo que hago es igualar toda la función, toda esta función la igualo a 0. Entonces planteo esto. Logaritmo en base 3
2x menos 1, todo igual a 0. Y la pregunta es cómo despejar el logaritmo, o sea, cómo despejo esta x que es parte de un logaritmo, ¿sí? Porque hay que recordar que esto no está multiplicando acá, ¿sí? Es logaritmo en base 3 de este argumento que encierra, de este paréntesis mejor dicho, que encierra el argumento, pero no está multiplicando. Entonces, ¿cómo resolver esto? Con la propia definición del logaritmo. ¿Qué es el logaritmo? Dijimos que es una especie de recíproca de la operación de potencia. Entonces, ¿cómo vamos a despejar? La base del logaritmo pasa, entre comillas, pasa como base de una potencia, es decir, va a quedar así. 3 elevado en este caso a la 0. Y acá queda el argumento ya despejado, ¿sí? La base, o sea, la base del logaritmo, o mejor dicho, el logaritmo pasa como base de potencia. Si el logaritmo en base 3, 3 elevado a lo que está acá. Si hubiera sido logaritmo en base 5, 5 elevado a tal cosa, ¿sí? Y ahí resuelvo. 3 a la 0, como todo número elevado a la 0 es 1, o sea que acá me va a quedar 1 más este 1 que pasa sumando, o sea que esto me queda 2 sobre 2, o sea 1. Y ahí tengo la intersección con el eje X, que va a ser esta que está acá, que yo marqué así muy desprolijo. ¿Estamos? No tiene intersección con Y, sí tiene intersección con el eje X. Bien, ahí tenemos las intersecciones. Monotonía, bueno, la asíntota ya la marcamos acá. La monotonía ya sabemos que es creciente, pero lo vamos a comprobar en la gráfica. Y los intervalos de positividad y negatividad los vamos a leer una vez que hagamos la gráfica, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer la gráfica? Y ahí viene la otra cuestión. Acá, nosotros con estos datos ya podríamos hacer una gráfica aproximada, ¿sí? Pero vamos a hacer la tabla igual para dar valores y datos precisos, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a graficar? Lo que vamos a hacer es esto. Vamos a hacer una tabla de valores, ¿sí? Y justamente la idea es que ¿quién nos va a ayudar a graficar? Este primer despeje que hicimos acá, ¿sí? Bien, teníamos entonces, cuando hicimos el despeje al principio, que el dominio son los valores de x mayores a un medio, ¿sí? Entonces, esto me dice justamente qué valores le voy a dar en la tabla para graficar. Si me está diciendo mayores a un medio, justamente mayores que un medio. Por ejemplo, si tienen que ser mayores que un medio, 1, 2, 3, 4, 5 y así sigue, ¿sí? ¿Cuántos valores darle? Y eso depende de qué tan precisos quieran hacer el gráfico, ¿sí? Yo con esta cantidad ya estaría bien para trazar la curva. Hay funciones que vamos a darle algunos valores más, ¿sí? Otras menos, pero siempre el primer valor tiene que ser un valor preferentemente muy próximo a la asíntota, ¿sí? Bueno, el tema es qué hacemos con estos valores. Estos valores los vamos a reemplazar en la x, ¿sí? Pero no tenemos que olvidarnos de operar, porque por ejemplo, para 1 va a ser logaritmo base 3 de 2 por, en este caso, 1 menos 1. ¿Cómo resolvemos esto? 2 por 1, 2. 2 menos 1, 1. O sea que acá me queda para resolver logaritmo en base 3 de 1, ¿sí? Y lo que no me tengo que olvidar es de resolver ese logaritmo, ¿sí? Y esto era una propiedad que hablamos antes, pero por si no lo recordamos y tenemos esta calculadora directamente. Recordemos que es logaritmo del argumento dividido logaritmo de la base. Logaritmo de 1 sobre logaritmo de 3. Me da 0, ¿sí? Todo logaritmo de 1 va a ser 0, siempre es una propiedad, ¿sí? Y así con todo. O sea, vamos a ir reemplazando. Logaritmo en base 3 de 2 por... Voy a escribir y después voy a reemplazar. Vamos a darle el 2, el 3, el 4, el 5. Entonces, 2 por 2, 4. 4 menos 1, 3. O sea que yo tengo que resolver logaritmo en base 3 de 3. Que esto me va a dar 1, ¿sí? Para 3. 2 por 3, 6. 6 menos 1 me va a quedar logaritmo en base 3 de 5. Y ese sí ya no va a ser un número entero. Entonces, logaritmo de 5 dividido logaritmo de 3.
Con 2 decimales está bien, incluso si quieren redondear a un decimal para el gráfico está bien también, ¿sí? Yo voy a tomar un redondeo a 2 decimales, 46. 2 por 4, 8, 8 menos 1, 7, o sea, logaritmo en base 3 de 7. Logaritmo de 7, 1,77. 2 por 5, 10, 10 menos 1, logaritmo en base 3 de 9, que me va a quedar 2. ¿Sí? Y así puedo seguir si quiero. Pero con esos valores ya tengo para graficar. Ahora, para la gráfica. Lo primero que voy a marcar, recordemos que este valor del dominio a su vez me marca la asíntota. ¿Sí? Que sería en 0,5, acá, esta va a ser nuestra asíntota. Que es lo que nos pedía el punto 3. ¿Sí? O sea, el punto 3, nuestra asíntota es x igual a 0,5. X igual a un número es una recta paralela, o sea, una recta vertical, paralela al eje y que pasa por este valor. Bien, a graficar. Y esto se interpreta para 1 de x, 0 de y. 1 de x, 0 de y, que casualmente es la intersección con el eje x. Para 2 de x, 1 de y. 2 de x, 1 de y. Para 3 de x, 1,46, o sea, sería casi 1,5. Estos gráficos conviene hacerlos siempre tomando un centímetro, como yo tomé por unidad, entonces los decimales los marcamos con los milímetros para que salga bien preciso, ¿sí? Para 4, 1,77, para 4, 1,77, para 5, 2. Y si yo le daba más valores, esto sigue, ¿sí? Pero con esto ya tengo como para graficar, ¿sí? Entonces, ¿qué forma toma esta función? Esto, por lo que vimos, se acerca a la asíntota, ¿sí? O sea, se va acercando. Y acá es donde no terminamos acá, sino que esto siempre se va acercando a la asíntota. O sea, toma esta forma, ¿sí? Dependiendo de qué tan hábiles sean para graficar, pueden hacerlo un poquito más. Pero recordemos que esto nunca corta la asíntota, o sea, no vayan a hacer esto, ¿sí? Esto siempre se acerca, nunca la corta ni la toca, ¿sí? Esa sería la función, pongámosle nombre, logaritmo base 3 de 2x menos 1. Y ahora vamos a hacer todo el análisis el análisis de lo que es. La monotonía es creciente o decreciente, en este caso es creciente, ahí no hay mucha vuelta que darle. Y los intervalos, y acá tenemos que tener cuidado con lo que es positividad y negatividad. ¿Dónde es positiva la función? Desde el 1 en adelante, o sea, toda esta parte va a ser el intervalo de positividad. Desde 1 hacia infinito. ¿Dónde es negativa la función? Y ojo acá. La función es negativa desde 1 hasta menos infinito, no, porque hasta menos infinito la función no sigue. Solamente es negativa en esta pequeña porción, ¿sí? O sea, desde 0,5 hasta 1, porque más acá ya no hay función, ¿sí? O sea, en este caso el intervalo de negatividad va a ser desde 0,5 hasta 1. Acá en realidad conviene escribirlo como una fracción. Yo lo escribí como decimal, pero más técnicamente correcto sería desde 1/2 hasta 1. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, asíntota en x 0,5, monotonía creciente, intervalos de positividad y negatividad. Y para pasar en limpio entonces, el dominio va a ser desde 1/2 hasta infinito. ¿Sí? La imagen son todos los reales. Y las intersecciones con los ejes coordenados con x igual a 1. Y en este caso no tiene con y, pero puede haber funciones que sí la tengan.